Dios le bendiga, buenos días. Saludo a todos en esta mañana compartiendo este culto o celebración devocional. Si hay alguien que nos visita, pues le damos la bienvenida y gracias damos a Dios porque podemos sentir su presencia en medio nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Sí? Allá. Dios te bendiga, Tati. Bienvenida. Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 2. Vamos a leer del verso 1 al verso 10. Hay que hacer una corrección ahí. Primera de Samuel, capítulo 2, vamos a leer los versos 1 al 10. Y su palabra la leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cántico de Ana. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Yahweh, mi poder se exalta en Yahweh, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Yahweh, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Yahweh, y a Él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Yahweh mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Yahweh empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Yahweh son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Yahweh serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Yahweh juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Que Dios bendiga su santa palabra. Este canto de Ana, usted ya estudiamos o hablamos sobre esta mujer, Ana, que no podía tener hijos y frente a su esposo, frente a la otra mujer de su esposo, tenía burlas, ¿no verdad? Esta mujer se le burlaba y Ana estaba muy congojada, muy triste. Y dice la palabra de Dios que ella ora, y lo vimos el día miércoles, ¿no? Que su oración tuvo algunas cosas interesantes que nos enseñaron a nosotros a orar. Ella lloró, dice la Biblia. Ella derramó su alma delante de Dios e hizo un voto. Acuérdese, esto es importante. Le hizo una promesa a Dios. Y la escritura dice que Dios le dio a Ana lo que ella le pidió. Amén. Dios le dio un hijo.
el hijo que tanto quería. Y el contexto de este canto, de esta profecía, porque en realidad no es solamente un cántico, un salmo, es una profecía. Mire, esta mujer Ana da esta profecía y vamos a ir viendo, estudiando esto para saber y entender esta profecía. ¿Cuántos creen que una mujer puede profetizar? Amén. Sí, una mujer puede profetizar. Y es el caso de Ana, que ella profetiza. Pero ¿cuál es el contexto de esta profecía? Primero es la profunda adoración de una mujer que está agradecida. ¿Y por qué estaba agradecida Ana? ¿Por qué? Usted dirá, bueno, es porque Dios le dio un hijo. Ese debería ser el contexto de un canto o del canto de Ana: adoración y agradecimiento. Pero vamos a ir viendo qué es lo que cantó Ana, qué es lo que profetizó Ana. Y ¿sabe qué? Sí, en algunos lados hay agradecimiento y adoración, pero hay otras cosas muy profundas que Ana describe en ese canto. Yo le animo a las mujeres que están aquí presentes, que en algún momento, en el tiempo de adoración, en el tiempo de su devocional, cuando usted tome un tiempo para orar, escriba un canto, escriba una canción a Dios. Le voy a desafiar a hacerlo. Y cuando usted lo haga, después de hacerlo, venga y enséñemela. Yo quiero saber qué Dios puso en usted para cantarle a Dios. Yo sé que Dios puede hacer esto. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo adentro? Dios lo puede hacer por su Espíritu Santo. No somos compositores, no somos cantantes profesionales, no somos poetas, pero Dios puede poner esa creatividad en nosotros. Amén. Así que hágalo, le sugiero. Este cántico habla de un corazón alegre. Versículo 1 dice: mi corazón se regocija en Dios. Mi corazón se regocija en Dios. Pero uno puede decir, es que Dios le dio. Pero a mí Dios nunca me ha dado nada. Suele suceder. Y aún dentro de su pueblo hay gente, hay creyentes que dicen, no, es que Dios siempre le contesta las oraciones a mi esposa y a mí nunca me contesta nada. Yo le pido, pero nunca me contesta. Puede haber esa clase de pensamiento. Y puede ser que tú sí reacciones con un corazón alegre cuando Dios te da lo que tú le pidas. Pero déjame decirte que ese corazón agradecido no debe de ser solamente porque tú recibes y recibes. Ese corazón agradecido debe ser en todo momento. ¿Cuántos dicen amén? Porque imagínense, solamente nos ponemos alegres con Dios cuando Dios nos responde, cuando Dios nos da. Qué fácil, qué sencillo. Pero cuando no tenemos, cuando Dios no nos da, ahí nos enojamos con Dios. Ese corazón alegre no era solo por lo que recibió. Incluso aquí habla del poder de Dios y de que su boca se ensanchó sobre sus enemigos. Yo le pregunto, Ana recibió a su hijo y cuando tuvo a su hijo fue inmediatamente donde Penina, donde la otra mujer, le dijo, mira, Dios me dio un niño. ¿Usted cree que Ana hizo eso? No, porque usted no tiene que estar alardeando de lo que Dios le da
o cómo Dios lo bendice. Usted no tiene que salir y decir, ay, Dios me dio esta ropa nueva. Mira a los vecinos, miren cómo Dios me bendice. Usted no tiene que hacer eso. Porque el único que hace levantar nuestro rostro frente a los demás es Dios. Nosotros no tenemos que estar haciendo alarde de lo que Dios nos da o cómo Dios nos bendice. Vamos a leer el Salmo 40, verso 17. Aunque afligido yo y necesitado, Yahweh pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. ¿Se acuerda que hablamos? Que muchas veces pensamos que Dios no se acuerda de nosotros, que Dios nos tiene en el olvido. Y el salmista dice, no, Dios siempre se acuerda de nosotros. Dios siempre se acuerda de ti. Cuando hablamos de este corazón alegre de Ana, no solamente hablamos de una mujer que recibe lo que pide. Hablamos de una mujer que fue salvada. Salvada por Dios. ¿Cuántos han sido salvos por Dios aquí? Entonces tú tienes un cántico en tu boca. Tú tienes un corazón alegre, no solamente para agradecer a Dios, sino para decir como el salmista, Dios me ha salvado, Dios es mi salvación. No porque has recibido algo, sino porque en el momento de la aflicción, como dice el salmista el primero, abatido. ¿Cómo estaba Ana cuando Penina la molestaba? Amargada, enojada, triste, llorando. Pero cuando terminó de orar, dice la Biblia que dejó allí y comió y nunca más lloró. Mire cómo comienza esta profecía. Versículo 2. No hay santo como Yahweh, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y de altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Yahweh. Ella habla de santidad y de humildad. Usted sabe que santidad es apartarse completamente para Dios. Eso es ser santos, apartarse completamente a Dios, servir a Dios. Pero aquí dice que entendamos que no hay otro Dios, no hay otro refugio. Pero mire, también habla de las palabras. Que muchas veces nuestras palabras pueden estar impregnadas de altanería, de arrogancia. Y ella dice, no, hay uno que es santo y hay palabras que pueden ser controladas con la sabiduría de su boca. El Dios de la sabiduría, en otras palabras, usa una balanza entre la santidad y la humildad. Alguien puede decir, bueno, es que Dios solamente contesta las oraciones de los que son santos. Pero ¿cuántas veces Dios ha respondido tus oraciones, aunque has estado apartado de Él? Sí, suele suceder, suele pasar. Dios escucha y Dios responde. Pero Dios también demanda. Del verso 4 en adelante,
quería ponerle ahí las paradojas de Dios. Pero de pronto usted no iba a entender ese término, paradoja. ¿Qué es una paradoja? Usted va a decir, pastor, ¿pero qué es eso? ¿Con qué se come? Bueno, le puse ahí la lógica de Dios. Porque una paradoja es algo que no tiene lógica. Es como cuando hablamos de esto, un profesor del seminario nos decía, él era un gringo y decía, es como el hielo frito. ¿Usted ha visto alguna vez el hielo frito? No derretido, frito. El hielo seco. Eso es una paradoja, eso es algo ilógico, no existe. El círculo cuadrado. ¿Usted ha visto un círculo cuadrado? Y sabe que ayer estaba leyendo en unas noticias que salen allí en el Google, de los libros que recomienda leer esta famosa universidad de Harvard. Recomiendan 10 libros y entre esos 10 libros hay uno que me llamó la atención. Este autor describe la historia de un israelí y un palestino. Eran padres de 2 hijos que mueren en el conflicto que hay. Usted sabe que hay un conflicto allá en Israel y Palestina. Y estos 2 hombres se quedan sin sus hijos y comienzan una historia. Pero me llamó mucho la atención el nombre del libro. Lo puse ahí en mi estado. Es una palabra media rara. Pero ¿sabe qué significa esa palabra? Significa un polígono infinito. Un polígono infinito. ¿Cuántos lados tiene un polígono? ¿Alguien sabe aquí? Un polígono, a ver, los que les gustan las matemáticas, la geometría. Este polígono no termina nunca, es infinito. Yo me rompí la cabeza. Y ese es el nombre que le dio el autor a esta historia, algo que no tiene lógica. Ese conflicto no tiene lógica. Pero hay unas cosas ilógicas que leemos aquí. Y quiero que usted las vaya viendo. Versículo 4. El arco de los fuertes es quebrantado o quebrado. Y no está hablando que se rompe un arco en 2. Usted sabe, un arco para tirar flechas. No. Está hablando de la fortaleza del fuerte, que muchas veces es quebrantada. Los fuertes quebrados. Y dice, los débiles se ciñeron de poder. Eso es ilógico. Porque se supone que el fuerte tiene que tener fuerza y el débil no le alcanza las fuerzas. Imaginémonos a usted y yo levantando las pesas que levantó Neisy Dahomes. Solo de verlas uno dice, uy, ¿esto cómo es? Imagínense, nos quebramos ahí. Pero ella lo hace ver tan fácil, porque ella es fuerte y ha entrenado y ha practicado toda su vida, pero imagínense que no llegase a levantar esa fuerza. Suele suceder, dice aquí Ana, que los fuertes pueden ser quebrados y los débiles pueden levantar eso. Eso es algo ilógico. Versículo 5, los hambrientos saciados y los comelones engañados. ¿Se acuerda que hablamos de Esaú? Que por un guiso, por unas lentejas, vendió su primogenitura. Suele pasar. ¿Qué más? Dice, la mujer estéril languidece.
Perdón, la mujer estéril, ¿qué dice? Tiene hijos, florece. Pero hay el otro caso, la mujer que tiene muchos hijos, dice la Biblia, se marchita, languidece. Ahí hace una mención a su situación, porque ella veía a Penina con muchos hijos y ella sin hijos. Ahora Dios le dio su hijo, pero no solamente le dio a Samuel, sino que le dio otros hijos más. No era lógico, pero sucedía. Verso 6. Los muertos resucitan. ¿Cuántos dicen amén? Sí, resucitan los muertos. Tal vez no en la cantidad que quisiéramos ver, pero sí hay muertos que resucitan. Y los vivos mueren por su poder. Es interesante que cuando habla de esto dice, Dios mata. A ver, pastor, ¿cómo es eso? Dios mata. ¿Sería algo ilógico el Dios que da vida y el Dios que mata? A propósito, después de resucitar, Lázaro murió. ¿Sí o no? Claro que sí. Pero fue resucitado. Dios permite estas cosas. Y aunque no suenan tan lógicas, es la realidad de la vida. Verso 7. Dios empobrece y Él enriquece. A ver, pastor, ¿cómo es eso? Dios nos hace pobres, pero Dios también nos enriquece. ¿Cómo es eso? ¿Cómo entendemos eso? Versículo 8 dice, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentar con príncipes y heredar un sitio de honor. Dios levanta, pero también Dios humilla. Eso es lo que está diciendo esta mujer. Y de pronto nosotros decimos, no, pero son cosas ilógicas. Dios no mata, Dios no empobrece. ¿Cómo entendemos esto? Quiero que abra su Biblia en Lamentaciones 3. Y vamos a entender allí un poco de lo que está hablando Ana. Lamentaciones 3 del 31 en adelante. Escuche bien y lea bien. Dice, porque el Señor no desecha para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Antes, si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa. El Señor no lo aprueba. Y mire cómo termina. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Todo lo que ocurre, pobreza, riqueza, vida, muerte, levantar, humillar, todo sucede por la voluntad de Dios. Nadie puede preguntarle a Dios,
Como dice aquí Lamentaciones, ¿por qué lo hiciste? ¿O tú lo hiciste, tú lo mandaste? Porque Dios lo permite. Hoy hace una semana de la muerte de un amigo y la esposa está saliendo recién del hospital. Ellos piden oración porque en el hospital de pronto como que el tiempo se detiene, pero ya llegando a la casa ella se va a topar con el lado de la cama donde dormía con su esposo y no está. Como yo le compartí en algún momento, su hijo mayor sigue preguntándose, ¿por qué te llevaste a mi papá? Le sigue preguntando a Dios, ¿por qué lo mataste? Es que ahí las palabras de Job se hacen a nosotros para entender que Dios dio y Dios quitó. En todo caso, sea el nombre de Dios alabado, bendito. Porque Él manda, hermanos. Nosotros no podemos decirle, ¿por qué haces esto? Amigos preguntaban y decían, pero si hay tanta gente mala, ¿por qué Dios no se lleva a un pocotón de esa gente que es mala? Es el propósito de Dios. Nosotros no somos quien para cuestionar lo que Dios hace. Volvamos al canto de Ana. Dice el versículo 8, la segunda parte, porque de Yahweh son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Ana habla del Dios del universo. Ana está hablando de un arquitecto constructor. No es un titiritero que maneja marionetas a su antojo desde el más allá. Dios tiene todo planificado. No es un manipulador. Mucha gente dice, es que la religión te ha cegado y mira, tú no te das cuenta que Dios no existe. Mira cuánta gente está muriendo. Si fuera un Dios bueno, no permitiera que el COVID matara a tanta gente. Y hoy con la variante, ahora dicen que es Mu. La variante de la vaca, no sé. Pero ¿sabe qué? Dios, en esa grandeza de crear todo, Él sabe colocar todo en un orden perfecto y bajo un control. Nosotros no lo apreciamos así. Ana no lo podía entender al principio, porque ella decía, pero si tú eres mi Dios, ¿por qué permites que Penina me haga tanto daño? Si tú eres Dios, ¿por qué no me das un hijo? Pero Ana comprendió que hay un arquitecto, un creador, un fundador, que tiene todo en sus manos. Tú estás allí en sus manos y Dios sabe por qué suceden las cosas. ¿Ha escuchado usted esa frase? Dios sabe por qué pasan las cosas. Y eso es mucha verdad. Eso es lo que escribe Ana y describe aquí. ¿Cómo termina este cántico? ¿Cómo termina esta profecía? Versículo 9. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Yahweh serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Yahweh juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido.
ella termina dándonos una visión del futuro. Muchos relacionan cuando se habla de profecía algo que va a pasar a futuro. Y muchos se asustan por eso, porque muchas veces Dios revela, o no muchas veces, Dios revela cosas que van a suceder. Con día, fecha, con hora. Dios las revela. Pero ella está hablando de esta visión de futuro y habla de una guía y un cuidado de Dios. Alguien ha dicho que todo esto que ha pasado en la humanidad es un complot de las élites. ¿Ha escuchado usted eso? Del nuevo orden mundial. ¿Ha escuchado usted eso? Y muchos caen en el error de sentir miedo. Uy, se les habla del anticristo, la tribulación o la gran tribulación. ¿Sabe qué? Esta profecía que habla de las cosas de futuro termina diciendo: no tengas miedo. Dígale al que está a su lado: no tengas miedo. Claro que el que no está con Dios va a sentir miedo, pero el que a veces está con Dios también tiene miedo, porque le hacen sentir miedo. Abre los ojos, iglesia, mira que va a pasar esto, un terremoto. Sí, son cosas que van a suceder, pero los hijos de Dios tenemos que entender: delante de Dios nuestros pies están seguros. No tengas temor. Este virus que han creado, o Dios ha permitido que caiga sobre la tierra, es para que tú no tengas miedo, porque los que tuvieron miedo tal vez por eso se fueron. Y así venga la variante alfa hasta la omega, tú tienes que estar confiado. Tus pies tienen que estar bajo la roca o sobre la roca. Y qué interesante que ella diga: nadie triunfa por su fuerza. Nadie triunfa por su fuerza. Así te creas el más fuerte, así te creas la más fuerte. Así digas: no, es que yo soy bravo, yo soy brava, a mí nadie me tumba. Nadie vence por su fuerza. Vencemos por la fuerza de Dios. Vencemos por el poder de Dios en nosotros. Porque en realidad nosotros no podemos. Al final, Dios triunfa. ¿Cuántos dicen amén? Al final, hermanos, de todo, así aparezca el anticristo, así vengan las tribulaciones, así venga un nuevo virus, Dios triunfa. Dios termina triunfando. La historia termina con el gran triunfo de nuestro Rey, de nuestro Señor, de su gloriosa venida. Así termina la historia. Sus juicios prevalecen. Y Ana anuncia la llegada de un rey ungido, poderoso. No era el rey de esos entonces, porque ya estaban viviendo bajo una monarquía, o iban a vivir bajo una monarquía. No estaba hablando de David, no estaba hablando de Saúl, no estaba hablando de Salomón, estaba hablando de Jesucristo. Por eso es una profecía. Ella se une al grupo de los profetas que hablaron de Jesús antes de que viniera.
Quiero terminar leyendo Romanos 12:6. Porque a veces nosotros pensamos esto de la profecía es algo místico. La profecía es un don, hermanos. Léase todo el capítulo 12 de Romanos. Hay otros más en Timoteo y en Corintios también. Léalo. La profecía es un don. Estamos hablando doctrina y estamos hablando lo que la Biblia dice. Pero ojo con el versículo 6. Léalo conmigo. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Usted sabe qué fue lo que le dio a Ana su hijo? Fue la profecía con fe. La medida de fe. Yo no estoy animando a que usted profetice, pero si usted tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. Y Ana lo usó de esa manera. Le dijo al Señor: Señor, no voy a llorar más. Tú me vas a dar mi hijo. Ella estaba profetizando: Dios me va a dar mi hijo. Pero lo estaba haciendo con fe. La palabra profética de Ana, el canto profético de Ana es un cántico de fe. Porque al que cree, todo le es posible. ¿Tú crees? ¿Tú crees que Dios ha puesto un cántico en tu boca? ¿Tú crees que Dios ha puesto una profecía en tu boca? Úsala conforme a la medida de fe. Y como cantamos al principio, Dios hará. Dios hará. Vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor. Hay cosas que no entenderemos. Hay otras que se nos harán muy difíciles de entender. ¿Por qué Dios permite la muerte de unos y no de otros? ¿Por qué Dios enriquece a unos y a otros no? Pero de lo que sí estamos seguros es que en medio de los tiempos Dios tiene todo bajo control. Y que hay una bendición que está esperando por ti. Que hay una sanidad que está a la vuelta de la esquina. Que hay un hijo que viene en camino. Pero Dios demanda de ti algo. No solamente una palabra profética, no solamente un canto profético como Ana. Dios demanda de ti fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ora conmigo en esta mañana diciéndole a Dios: Dios, yo te pido como Ana, tal vez con un corazón triste, dolido, acongojado, tal vez hasta enojado o enojada, pero yo te pido, Señor, por mi necesidad. Pídale a Dios en este momento, por su necesidad. Pero también dígale: Señor, yo quiero confirmar esa palabra profética, pero quiero hacerlo con fe, como dice tu palabra. Tal vez alguien se pregunte aquí:
Pastor, pero yo no tengo el don de profecía. ¿Saben qué? Todos tenemos una palabra profética segura en la boca. Esa es la palabra de Jesús. Esa es la palabra de Dios. Ese es el evangelio de Jesucristo. Ahora lo que tienes que ejercitar no es solamente el don, sino la fe en Jesús. Yo te invito en esta tarde que tú le digas a Jesús: Señor Jesús, aumenta mi fe. Aumenta la medida de fe que hay en mí, para que yo crea que lo que profetizo, tú lo vas a cumplir. No por mi capricho, no porque lo necesite, sino porque tú eres Dios. Y porque tu misericordia me alcanza y me salva. Así como lo hiciste con Ana, diga, así como lo hiciste con Ana, hazlo conmigo hoy, Señor. Hazlo conmigo hoy. Porque lo que yo no puedo hacer con mis manos, o con mi esfuerzo, con mis fuerzas, lo puedes hacer tú con tu gran poder. Y yo descanso en tu poder y en tu amor. Señor, cumple tu propósito en mi vida. Y que esa palabra profética sea usada para bendición. Que yo pueda usarla conforme a la medida de fe que tú me has dado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántas mujeres van a hacer un canto a Dios? ¿Cuántos hombres van a hacer un canto a Dios? Yo espero que sí. Que usted se ponga ahí con un papel y lápiz y comience a levantar al Señor un cántico, una voz profética que hable de lo que Dios ha hecho en usted y por usted. Y si Dios ha hecho algo maravilloso en usted, ¿qué mejor? Decirle a Dios y expresarle a Dios en sus propias palabras un cántico como el de Ana. Que Dios le bendiga. Dele un fuerte aplauso al Señor.